pillo que no copian. Yo les dije, no, esto es importante tener este resumen. Primero, que la calidad, por definición, era la masa de vapor dividido por la masa de la mezcla, o masa total. Así aquí lo podemos poner masa total. Ahora, si lo escribimos en términos de las letras que hemos estado usando, si lo escribimos en términos de las letras, esto sería mg, m sub g. Y abajo tendría que ser m tótoma, la masa total. Eso era una ecuación. Después, ¿quién es la masa total? ¿Quién es la masa total? La masa del líquido para el vapor. Correcto. ¿Y cómo lo anotamos eso? Sería la masa total, sería la masa de líquido más la masa de vapor. Y esto sería correcto. MF más MG. Recuerden por qué hago esa equivalencia, por qué hago esa igualdad. Porque estamos hablando que la calidad tiene sentido, solo tiene sentido y solo existe al interior de la curva, al interior de la campana. Por lo tanto, si estamos al interior de la campana, esta es la nomenclatura que corresponde, porque estamos hablando de líquido saturado y vapor saturado, siempre. Entonces, dentro de la campana tiene sentido el concepto de calidad. Bienvenido. Masa de líquido más masa de vapor, o masa F más masa G. 3. Si tenemos mezcla que es 100%, aquí si estamos en la línea de líquido saturado. ¿Ya? O sea, dice, ¿cuál es esa? Esta. Esa es la línea de líquido saturado. Entonces, ¿qué pasa si el punto está en la línea? Si estamos en la línea de líquido saturado, es decir, un punto de líquido saturado. ¿Ya? ¿Recuerdan eso? Pongan atención ahí. Dice, estoy aquí. Cualquiera de los puntos sobre esta línea de líquido saturado, cualquier punto que esté acá. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál es esa condición? ¿Qué significa que un punto esté sobre la línea de líquido saturado? ¿Qué significa? En términos de lo que estamos conversando. ¿Cuánto vale? Esta es la pregunta. La masa de vapor es 0. Exacto. Valor de mg, de m sub g, y pregunto por el valor de mf, y estoy preguntando implícitamente también el valor de mf más m sub g. Entonces, ¿qué dijimos? No, espérate, no se te ¿qué dijimos acá? ¿Cuánto vale m total? 1. 1, muy bien. Esa es la respuesta que necesitamos. 1. Entonces le vamos a poner aquí, recordar que m total igual a mf más mg vale 1. ¿Por qué? Porque toda la gráfica está construida con valor específico. Y el valor específico lo hacemos cuando dividimos por 1 kilogramo. ¿Ya? Entonces, todos los datos que nos entrega la gráfica son específicos. Por lo tanto, todo vale 1 kilogramo.
referido a un kilogramo. Por eso tenemos que tenerlo claro. Por eso que entonces la masa total es referida a un kilogramo y la suma de los dos también va a ser cierto kilogramo. Entonces ya respondimos una pregunta. ¿Cuál es el valor de MF más MG? 1. Ahora, entonces, si la calidad es igual, perdón. Entonces, si me dicen, esta es la pregunta 1, 2 y 3. Entonces, esto sería 3. Ya, ¿cuánto es el valor de MF? Si estoy en un punto sobre la curva de líquido saturado. 1. Porque en ese punto todo el kilogramo completo está en estado de líquido saturado. Pero si estoy aquí, el líquido vale 1. Y por consecuencia, ¿cuánto vale Mg? MG 0. No hay vapor. No hay vapor. Eso es 1 kilogramo y aquí sería 0 kilogramos. Entonces, cuando yo haga, eso va a implicar que cuando yo haga la calidad es igual a la masa de vapor partido por la masa total, entonces esto me vale 0 y esto me vale 1. ¿Cuánto vale eso? 0. Entonces, si estoy en líquido saturado, la calidad vale 0. ¿Cuál es la contraparte? ¿Cierto? La contraparte sería si estamos en la línea de vapor saturado. Es decir, un punto de líquido, no de líquido, ¿qué sería? De vapor. De vapor saturado. Si estamos en la línea de vapor saturado, es decir, un punto de vapor saturado. Entonces, nuevamente, ¿cuánto vale la masa total? 1. Ejemplo. Contra eso estamos hablando. Después, ¿cuánto vale MF? 0, porque estoy acá. Estoy en la línea de vapor saturado, por lo tanto hay 0 gramos de líquido. Por lo tanto, este MF vale 0 kilogramos. Y entonces, ¿cuánto vale M sub G? 1 kilogramo. Entonces, cuando haga calidad, ¿cierto? M sub G partido por M total me da 1 kilogramo partido por 1 kilogramo. Y entonces aquí la calidad vale 1. O si alguien podría decir 100%, estaría bien también. 100%. Entonces, eso es lo que Salinas tiene resumido. Por eso, tranquilo. Bien, y queríamos otra cosa más, queríamos quinto. Pero muchas veces vamos a necesitar el volumen específico de la mezcla. La tabla me daba el volumen específico del líquido y me da el volumen específico del vapor. Y sabemos que podemos hacer la diferencia. Pero ¿cuánto en promedio es el volumen específico del líquido con el vapor? Entonces, ahí mostramos una formulita que podría decir así. El volumen específico en promedio de la mezcla va a ser igual a 1 de la calidad por el volumen específico del líquido más el volumen específico del vapor por la calidad. Eso era 1. Después, 6. El volumen específico promedio, dijimos que era el volumen específico del líquido más la calidad multiplicado por el volumen específico de la diferencia.
Entonces sí podemos sacar un valor específico promedio. 7. Y en realidad todo ese esfuerzo por sacar esto era para llegar a esto. La calidad puede ser el volumen específico promedio menos volumen específico del líquido partido por FG. ¿Será un solo artículo? No, por cualquier. Ahí en la 5, la X es la calidad. Sí. Lo que pasa es que aparece una necesidad. Y es, si tú tienes mezcla de líquido con vapor, ¿cierto? Dijimos que yo voy a la tabla, es que no hay todas estas clases. Voy a la tabla y yo puedo saber el volumen específico del líquido saturado, que es parte de la mezcla. Voy a la tabla y puedo saber el volumen específico del vapor saturado. Pero cuando yo lo tengo mezclado, el líquido con vapor, ¿cuál es el valor de todo el conjunto? En la mezcla. Ya, y eso no lo puedo sacar de la tabla. ¿Ya? Entonces se empieza a tratar de encontrar una fórmula para poder establecer ese volumen. Entonces, nos entregan una fórmula para sacar el volumen específico promedio de la mezcla. O sea, el conjunto líquido-vapor. Y sale esa definición. Y aquí la fórmula se trató de simplificar. Entonces, este dato lo podéis sacar, este dato lo sacáis de tabla. Este dato hace la resta de dos datos que te da la tabla. Te da el líquido, el volumen específico del líquido y del vapor, tú lo restas y obtienes este valor. Entonces, yo puedo obtener esto si sé la calidad. Y si me dieron los datos acá para yo calcular la calidad, estoy al otro lado y puedo calcular el volumen específico promedio de la mezcla. ¿Ya? Eso de por sí ya es una buena ecuación para nosotros. Se supone que estamos repasando de termodinámica number 1. Ahora, otra necesidad puede ser que nosotros no sepamos la calidad, pero tengamos estos valores y podríamos tener la calidad. ¿Ya? Ahora, aquí viene un complemento a esta ecuación. Lo que vamos a mirar ahora es un complemento a esa ecuación. ¿Ya? Puede ser a esta. Eso era lo que hemos estado ahora haciendo. En la clase pasada estuvimos terminando de realizar este apunte, hicimos un ejercicio de selección de datos, después hicimos un ejercicio donde pasábamos de lo unitario a los totales, ¿cierto? Y los totales es cuando nosotros realmente sabemos el flujo que está pasando del fluido. Por ejemplo, yo puse un ejemplo de 4 kilogramos. O sea, todos los procesos acá de la tabla son a 1 kilogramo, pero yo lo puedo agrandar a lo real. ¿Cuántos kilogramos está pasando por mi planta? 5 kilogramos, ya, entonces todos los datos acá los multiplico por 5 kilogramos y me da el total de líquido, total de vapor. Eso era, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. ¿Ya? Uy, hemos desaparecido, no los veo a sacar a nadie. Bien. Ya, pues, y eso lo tenían que haber dejado copiado en la clase pasada, como los pillos. De todos los que copiaron, salieron el único que está al día 100% con eso que estaba ahí. Pero ellos se preocupan de ir cerrando el cuaderno tempranamente, ya cuando quedan 5 o 10 minutos vamos cerrando los cuadernos y no anotamos. Tienes que conversar con el delegado. Voy. El delegado.
Ya, ¿terminaron de copiar? No. Porque acá pongan atención, porque esto es fácil, pero siempre cuando si tienen el concepto claro. Si el concepto está claro, esto es fácil de entender. ¿Ya? Ya, vamos entonces. Si se fijan aquí, supongamos que yo no tengo estos valores, o tengo algunos de estos valores, no estoy completo. Yo lo puedo sacar de la gráfica, conceptualmente, y puedo cerrar el ejercicio sacando los valores de la tabla, pero primero tengo que entender el concepto de la gráfica. Supongamos que tengo ese punto. Por tanto, si estoy en el punto B, ¿qué es lo que tengo? Mezcla. ¿Ya? Mezcla. Y si yo estoy en el punto A, tengo líquido saturado, el punto C, vapor saturado, y en el punto B tengo mezcla. ¿Ya? Entonces, el punto A, este punto A me puede entregar el siguiente dato, volumen específico de líquido. ¿O no? Sí. Volumen específico de líquido. Y el punto C, ¿qué dato me puede dar? El volumen del vapor. Entonces, ¿se recuerdan qué es lo que es ese dato? La resta entre... Es la resta entre el volumen específico del vapor y el volumen específico del líquido. Es eso. Entonces, si yo miro la gráfica, dijimos que el punto C me da ese valor. Entonces, este eje, ¿qué es lo que es? Este es el eje de volumen específico. Por lo tanto, en el eje horizontal, yo miro abajo el punto C y tengo el volumen específico del vapor. Yo miro abajo del punto A y tengo el volumen específico del líquido. Por lo tanto, esta distancia, esta cota de aquí para acá, es la resta. Esa cota es volumen, la diferencia, ¿cierto?, de volumen específico FG. Y ahí está dibujado. Este tramo, esta distancia de aquí para acá, es la resta. Por lo tanto, ahí tiene ese dato. ¿Ya? En el punto A tiene ese dato de ahí. ¿Y dónde está el promedio? Resulta de que este dato de aquí es el volumen específico promedio, porque es el punto de mezcla. Es la mezcla, ¿no? Sí. Por lo tanto, el punto me está indicando el volumen específico promedio de la mezcla. Ese dato. Ahí. ¿Ya? Ese sería el promedio. Ahora, si yo al promedio le resto el volumen específico del líquido, obtengo este dato de acá arriba, los dos. Y por lo tanto yo puedo obtener la calidad. Entonces, puede haber un ejercicio que yo les dé el punto y ustedes entonces saben inmediatamente que ustedes pueden obtener ese dato y este dato. O sea, ese dato y ese dato conceptualmente en la gráfica, y ustedes pueden ir a las tablas y sacar el dato, obtener la calidad. Podría yo darle la calidad y ustedes de acá, de la tabla, sacan esto y pueden tener el volumen específico promedio. ¿Ya? Entonces, esa fórmula 7 está pensada en la gráfica, desde la mirada de la gráfica. Pero ¿qué es lo que tenían que ustedes tener claro? Que este punto puede estar más acá o puede estar más allá, pero lo que yo voy a obtener es el volumen específico promedio de la misma. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, mejor si no hay venido a la clase. Tranquilos, tranquilos. Estamos los nervios. ¿O no? En la casa de que
tuviéramos que meternos a la gráfica así. Pero vamos a usar tabla. Y en refrigeración nos vamos a meter a una gráfica. ¿Ya? Todo, al principio, por ejemplo, la gráfica, al principio, cuando tú sales gráfica, cuesta acostumbrarte a todo lo que está metido en la gráfica. Cuando ya te acostumbraste y lo entendiste, escucha, es maravillosa la gráfica. Pero a veces cuesta mucho a veces masticar desde la gráfica. Y lo más sano para no enfermarse en la cabeza es tratar a veces primero de entenderlo desde el punto de vista operativo. ¿Cómo trabajo la gráfica? No entiendo mucho qué estoy haciendo, pero la gráfica es muy sencilla, así. A veces conviene más eso. Y después de a poco madurar lo que quisieron colocar y cómo trabajaron en la gráfica. Pero hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ya, ¿se entendió? Listo. Estamos acabando este apunte que era de repaso. Ya, lo otro interesante de decir es que, y lo vamos a notar, es que esta forma de la ecuación, por ejemplo, miren acá, es válida para la energía interna. Y esa misma forma de la ecuación es válida para la entalpía. Y si es válida para la entalpía y para la energía interna, es válida para la entropía. Es decir, si yo quiero sacar los valores promedio de la mezcla, ocupo, si se fijan, es la misma estructura. Mira, la energía interna promedio es la energía interna del líquido. Más la calidad por la resta, ¿cierto?, de la energía interna entre el líquido y el vapor. Tiene la misma estructura. Todos lo sacáis con esa misma estructura de fórmula. Entonces, vamos a agregar eso para que no quede en el aire. 8, ¿cierto? Entonces, la energía interna promedio va a ser igual a la energía interna del líquido saturado más la calidad por la energía interna Fg. La entalpía lo mismo, sería la entalpía del líquido saturado más la calidad por la entalpía de Fg, y le podemos colocar la S también, la de la entropía. Y aquí 9. La entropía promedio va a ser igual a la entropía del líquido más la calidad por la entropía de Fg. De ahí para que quede la idea global. Hay una gráfica, simplemente estamos diciendo lo mismo que ya dijimos, ¿cierto? Este punto me da el volumen específico del líquido, este me da el volumen específico del vapor, y este es el volumen específico promedio, que es mayor que la del líquido, pero menor que el del vapor 100%. El valor promedio siempre va a ser más grande que el del líquido, pero menor que el del vapor. ¿Cierto, Sarina? Sí. Excelente. Es decir, supongamos que si estamos acá, si estamos en el líquido saturado, el volumen llega hasta ahí. Pero si empezó a haber mezcla, empieza a aparecer volumen de vapor. ¿Cierto? Por lo tanto, ese volumen de vapor más el volumen de líquido es un volumen mayor que solo líquido. ¿Qué pasa ahora si hay 100% vapor? Esto desaparece y este volumen crece más arriba. Por lo tanto, la mezcla siempre va a estar, si tú sacas el cálculo y el valor te da por sobre el vapor, por el volumen específico de vapor, cometiste un error. Si el volumen te da más chico que el líquido de volumen específico de líquido saturado, también cometiste un error. O sea, el volumen
específico promedio siempre es más chico que el volumen de 100% vapor y más grande que el volumen de 100% líquido. Eso tiene que ser una referencia que te ayude a ver si calcule bien o calcule mal. ¿Ya? Si yo me salgo de estos límites, significa que cometí un error en el cálculo. Algo pasa, sospechosa la. Y lo mismo para todas las propiedades, ya van a estar en esos rangos. A ver, ¿qué dice aquí? Un recipiente, ya borramos acá. Ustedes ya lo enviaron. No sé, El 5, sí, pero lo que pasa es que esta fórmula viene de simplificar esto. Sí, pero va a lo mismo. Va a lo mismo. Por eso te decía, esta es simplificación de esta. Por lo tanto, van a lo mismo. Abogamos por el tipo. Ya, propiedad de mezcla saturada en hidrógeno. Un recipiente de 80 litros contiene 4 kilogramos de refrigerante 134A. Ay, vamos a ver si tiene la tabla. No sé si tiene la tabla. No sé si lo subí. Pero vamos a mirarlo, lo vamos a leer. No lo vamos a hacer, pero lo vamos a leer. Dice, un recipiente de 80 litros contiene 4 kilogramos de refrigerante 134A. Estamos a una presión de 160 kilopascales. Determine la temperatura. B, la calidad. C, la entalpía del refrigerante. Y D, el volumen que ocupa la fase vapor. ¿Ven? O sea, hay un ejercicio de aplicación. ¿Ya? Entonces uno lee eso así, como que lo intimida. Así. Se ve como feo el caso, pero si Superman ha sobrevivido a la kriptonita, además, no sé. Claro. Pero por eso lo vamos a revisar para entender ahí la aplicación. Entonces, ¿cómo ayuda? Se hizo el dibujo de la gráfica. ¿Ya? En primer lugar, nosotros sabemos que, ¿cierto? Ahí están los 160, yo me dibujo la curva, ya, dibujé la curva así de manera conceptual. Luego me dicen 160 kilopascales. ¡Ah! Entonces, ¿por dónde vamos a entrar a las tablas? Por presión, nos sirve la tabla de presión. Pero lo que sí es cierto, que si el proceso de transformación está ocurriendo a presión constante, como en la línea horizontal. O sea, me paro en 160 y la línea es horizontal. Y si la presión es constante, como en la temperatura constante al interior de la curva. Entonces vamos a la tabla y ubicamos para 160 kilopascales cuál es la temperatura de saturación. Y la tabla nos va a decir menos 15,6 grados Celsius. Ya avanzamos, ¿no? Segundo, si estamos en este punto, la tabla me va a entregar el volumen específico del líquido saturado y también me puede entregar la entalpía del líquido saturado. Si estoy acá, la tabla me puede entregar volumen específico de vapor saturado y entalpía de vapor saturado. ¿Ya? ¿Qué es lo que era la entalpía? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que era entalpía? A propósito. Energía externa más trabajo del flujo. Muy bien, energía interna más trabajo del flujo. Por lo tanto, ¿qué unidad tiene en el sistema internacional? No.
tiene joule, Ah, porque el kilo es simplemente un prefijo que significa 1000, es joule, energía. Pero yo te pregunté por entalpía, no te pregunté por entalpía específica. Entonces, en la entalpía, ¿qué unidad tiene? Joule, porque es energía. ¿Y la entalpía específica? Profe, unidad de energía dividido por unidad de masa. Si estamos en el sistema internacional, la estamos midiendo nosotros en kilojoules partido por kilómetro. Y si tuviéramos el sistema inglés, ya, por ejemplo, BTU, profe, por ejemplo, BTU partido por la masa. ¿Sí? Eso es todo. Pero cuando le pregunte por entalpía, usted me tiene que decir energía. Y si estamos en el sistema internacional, la unidad sería el joule. Pero estamos trabajando en las tablas y está apareciendo en kilojoule partido por kilómetro. No, kilojoule, que no dije específico. ¿Ya? Ya, pero lo importante es que la entalpía es energía. Y para que le digan a Curricuy, entonces, ¿por qué la entalpía es la energía interna más el trabajo en flujo? ¿De dónde salió eso? de que la energía interna es la suma de la energía cinética de todas las partículas. No, porque fuiste por allá. Hay que responderle, mira Curricuy, ¿por qué es eso? Porque había un viejito que se puso a trabajar en las canteras y quería que pudiéramos tener todos los datos para venir y diseñar rápidamente. Entonces, como en la cantera interviene el calor que aumenta la energía interna del fluido para transformarse en vapor, pero además, para poder meter el líquido dentro de la cantera, que es donde hay mucha presión, tenemos que empujar el líquido hacia adentro. Y como no lo hacemos con fuerza, sino que los líquidos trabajamos con presión, le presionamos el líquido para que entre dentro de la cantera y al empujarlo estamos describiendo un volumen. Y ese era todo el problema. Eso era todo. Entonces el viejo se le ocurrió sumar el trabajo de flujo más la energía interna y a esa suma le llamó entalpía. Y eso es todo. O sea, era una solución práctica. No es que el universo le dijera que existe la entalpía. No, al viejo se le ocurrió hacer eso, sumar esa cosa. El universo sí que nos dijo a presión. Más la energía interna que aumenta porque tú le estás insertando calor al líquido para que se transforme en vapor. Entonces, era un problema práctico. Por lo tanto, el universo, ¿de qué nos habló? El universo nos habló de la energía interna, el universo nos habla del flujo, pero aquí se le ocurrió que sumaba las dos cuestiones y le salía más fácil hacer la tabla y le salía más fácil hacer la gráfica. Punto. ¿Qué es lo que es la energía interna? Una forma de energía. ¿Y qué es lo que es el trabajo flujo? Una forma de trabajo. Ambas se miden en joule, el viejo la suma. No hay que cabecearse. Yo le dije, ¿dónde hay que cabecearse? Y que los profes tratamos de no confundirnos mucho por ahí, es en la entropía. Ese sí que es un problemita. ¿Ya? La entropía. Ese sí es un cacho. Porque hasta el día de hoy se discute y la mejor definición la dio un físico que en su momento no lo pescaron ni por si acaso. Y cuando se murió, hoy está interesante el trabajo estadístico que hizo este caballero. Pero mientras estaba vivo, nadie lo pescó. Y cuando se murió, suele pasar, estaba loco. Y cuando se murió, oh, está bueno este trabajo. En realidad sirve esta cuestión que hizo el viejo. Pero no llegó más allá. ¿Ah? No llegó más allá. No, si el trabajo de que lo he hecho. Ah, Que fue una propuesta de análisis estadístico para definir la entropía, la idea como una forma estadística. Una cosa rara. Pero suele pasar así. Se mueren y después. Ya, entonces, listo. Miren, fuimos a las tablas, sacamos todos esos datos, me dijeron que era un R134A, que la presión era 160 kilopascales y que teníamos una masa de 4 kilómetros. Y ahí estaban todos los datitos fáciles que podíamos sacar de la tabla. Veamos qué se hace con ello.
Miren, ¿puedo sacar el volumen específico? Sí. Pero ¿por qué me puedo sacar el volumen específico? ¿De dónde sale el volumen? ¿Fue dato del problema? Sí. ¿Cuánto era el volumen? 80 litros. Correcto. Pero miren aquí hay que recordar la definición. El volumen que dijeron en el problema era 80 litros, pero como vamos a bajar al sistema internacional, lo convertimos en metro cúbico, 0,08 metros cúbicos. Pero eso era el volumen total. ¿Y cuál es la definición de volumen específico? Volumen dividido por masa. Y si tengo el volumen total, que me lo dieron, y me dieron la masa total, basta que yo divida y obtengo el volumen específico del total. ¿Ya? Si ese es el volumen específico del total, ¿qué apellido debería recibir? ¿Volumen promedio? Promedio, exactamente. Así es del total. O sea, yo lo puedo asociar pensando así. Ya. De la tabla sacamos el volumen del líquido saturado y de la tabla podemos sacar el volumen específico del vapor, ¿sí o no? Ahí está sacado. ¿Ya? Pero fíjense, yo quiero poner que pongan atención aquí. Esa es la definición. ¿Ustedes conocen algo que se llama densidad? ¿Cierto? Y la densidad, ¿cuál es la fórmula? Masa dividido por volumen. Esa es la definición de densidad. ¿Cuál es la definición de peso específico? No. Ah, ya, ok. Masa por gravedad dividido por volumen. Eso es volumen específico. ¿Y cuál es la definición? Mira, ¿cuál es la definición de volumen específico? Volumen dividido por masa. Esa es la definición. Entonces, densidad, peso específico, volumen específico. ¿Ven? Entonces, lo que se aplicó acá es la definición fundamental de volumen específico, que está al nivel de las definiciones de densidad, está al nivel de las definiciones de peso específico. Esa es la definición de volumen específico. Entonces, esa es la fórmula que está dentro de este nivel de definición que se aplicó acá. ¿Ya? O sea, volumen total dividido por la masa total. Y ahí te sale tu volumen específico. Bien. Fuimos a la tabla y sacamos que para la presión de 160 kilopascales, la temperatura de saturación a 160 kilopascales era de menos 15,6 grados Celsius. ¿Salió la tabla? Sí. ¿Qué más podemos obtener? La fórmula que estaba allá, la fórmula de calidad. Vimos, ven, y ahí está. ¿Qué es lo que era ese? El que calculamos todo el volumen dividido por toda la masa. Es el promedio. Ahí está todo. Por lo tanto, esa definición me da el promedio de la mezcla. Por lo tanto, ahí está. Entonces, ¿aquí qué faltó colocarle? Prom. Entonces, ¿tengo el volumen específico promedio? Sí. Lo calculamos con la definición. ¿Tengo el volumen específico del líquido? Sí. Lo sacamos de la tabla. ¿Y puedo tener la resta? Sí, porque también sacamos el de vapor saturado. Entonces, ¿puedo obtener la calidad? Sí. Sí. Ahora, pregunta. ¿Cuánto es la masa total cuando estamos en la tabla y en la gráfica? ¿Cuánto es la masa total cuando estamos en la gráfica o en la tabla? 1 kilogramo. Entonces pregunta, si mi calidad es 0,15 en este minuto, ¿qué tengo más? ¿Líquido o vapor? ¿Cómo?
Si en este minuto mi calidad es 0,15, ¿qué es lo que tengo más en este minuto en la mezcla? ¿Líquido o vapor? Más líquido, porque el total es 1 y estoy un poquito más de la décima parte de 1. Eso, o sea, mayoritariamente tengo líquido. Tengo un poquito vapor, tengo un poquito más de la décima parte. O sea, tengo un poquito más de vapor, un poquito más de 100 gramos. Tengo aproximadamente como 150 gramos de vapor. ¿Cierto? Porque el total es 1 kilogramo. ¿Y 1 kilogramo cuántos gramos son? 1000 gramos. Y si me dicen 0,15, tengo 150 gramos de vapor. 15%. 15% de los 1000 gramos son vapor. Eso es todo lo que me está diciendo que es la calidad. ¿Lo entienden? Así que la calidad no es nada mágico, es simplemente el porcentaje. Pero como estamos en la gráfica y en la tabla, es el porcentaje de 1000 gramos o de 1 kilogramo. Entonces, pregunta, si la calidad me diera 0,3, ¿cuántos gramos tengo ahí? 300 gramos. 0,3 kilogramos. 30%. Lo puedo mirar de todas esas formas. Mira, si la calidad me da 0,3, lo puedo mirar como tengo 0,3 kilogramos de vapor. Si también lo puedo mirar que son 300 gramos de vapor. ¿No es fácil? Pero sí o no, fácil o no. Sí. Si no es más que eso. Seguimos. Ya, ahí tendríamos la B, la pregunta C. Eran 160 kilopascales, fuimos a la tabla y estuvimos HF. ¿Puedo obtener HF? Sí, pues si obtuve el volumen específico del líquido, perfectamente puedo tener la entalpía del líquido. Y si tengo la entalpía del líquido, ¿puedo obtener HFG de la tabla? Sí, no hay ningún drama, lo obtenemos. ¿Y tengo la calidad? Sí, entonces puedo saber eso. La entalpía de la mezcla, es decir, la entalpía promedio de la mezcla, es la entalpía del líquido más la calidad del vapor. Ya, ahora quiero que reflexionemos sobre esa fórmula que está ahí. Mira lo que está diciendo. Vean, pensemos en la gráfica. Tienen que reflexionar para que se le haga fácil después la solución del ejercicio. Mira, ¿qué es lo que es este punto? ¿Qué es lo que es este punto si mi gráfica fuera entalpía? Presión. Si mi gráfica fuera presión entalpía, ¿qué es lo que me entrega este punto? Líquido. Entalpía de líquido saturado, ¿no? Sí. ¿La tengo? Ahí está. Ya. Ahora, ¿qué es lo que me entrega toda esta distancia? La diferencia, ¿viste? Good thing take time. Este sería HG, entonces obligatoriamente esto es HFG. Ya, ahora vamos a analizar qué significa la entalpía HFG. Significa toda la energía que me gasté para transformar de líquido a 100% vapor. Eso es toda la energía que yo me gasto para transformar 1 kilogramo completo de líquido a vapor. Antes yo he transformado el kilogramo completamente. ¿Cuánto transformé en este minuto? Cuando yo estoy aquí parado, estoy aquí. El 15%. Entonces, si yo he transformado el 15% y esto me da el total para transformar el kilogramo completo, pero yo solo he transformado el 15%. Por lo tanto, ¿cuánto de esta energía yo debo tomar si transformé el 15% de la masa? No. 100%. 85. No. Devuelvo.
esta es la energía para transformar el kilogramo completo, o sea, el 100%. Pero yo solo he transformado el 15% de esa masa. Entonces, ¿cuánta energía llevo gastada? El 15% de quién? Del 100% de energía. ¿Y cuál era el 100% de la energía? Un kilo de joule. No, esa es la masa. Un joule. No. No. No estamos en la masa. Volvemos al concepto, mira. Volvemos al concepto. ¿Cuánto? HFG. Si HFG es la energía para transformar el kilogramo y yo he transformado solo el 15% del kilogramo, lo que yo me he gastado es el 15% de HFG. No más que eso. Y si yo me hubiese transformado, si yo me hubiese transformado la mitad de un kilogramo, ¿cuánto necesito de HFG? 0,5. ¿Ve que fácil la relación? ¿Sí o no? Sí. Y eso es todo el misterio. Entonces, mira lo que está diciendo la ecuación. Para tú poder entrar en esta zona, recuerda que la gráfica primero parte así, y esta es zona de líquido saturado. Entonces, para yo poder pasar desde este punto a este punto, ¿cuánta energía tiene que tener el líquido para llegar a saturado? HFG. Ese es el precio para llegar a ese punto, HFG. Ese es el precio energético para pasar de un líquido saturado al punto de saturación. Ese es mi precio, HFG. Para llegar ahora dentro de la curva a este punto de acá, ¿cuánto gasto? La calidad multiplicada por este total. Eso está diciendo la gráfica, la ecuación no está diciendo nada más que eso. Y que lo puedes mirar como gráfica o lo puedes mirar como ecuación. ¿Ya? Eso era todo. Y eso era todo. O sea, la prueba tiene que ser 7 seguro. Ojalá. No va a ser un ejercicio. ¿Ah? Y entonces yo te podría hacer una pregunta netamente conceptual. Y te podría hacer una pregunta, un ejercicio, pero facilísimo. Yo voy a valer 20 puntos de 100. Y yo te digo simplemente, oye, ¿sabes qué? Estamos en un proceso y me están preguntando por la energía gastada. Mira, para llegar al punto de líquido saturado nos gastamos 2000 kilojoules, no, 2000 joules. ¿Ya? Y del total de la masa hemos transformado tanta masa. ¿Ya? Y el total de la energía necesaria para transformar todo son tantos joules. ¿Cierto? ¿Cuánto es la energía total que hemos gastado hasta ese instante? Y no tenés que ir a la tabla porque te di todos los datos, pero no te dije la palabra entalpía, te dije energía. Y te di todos los datos, y todo lo que tú tenés que hacer es multiplicar, sumar y está dado prueba. Pero si es que entendiste todo lo que explicamos acá. Yes. Entonces, pregunta fácil para el que entendió. Complicadísima, porque no vas a encontrar ningún dato para entrar a la tabla. Y ahí vas a quedar así, ¿dónde está? Está toda la prueba buscando el dato de entrar a la tabla. ¿Sí o no? Entonces, este problema yo lo enseñaba en instalaciones de gas, pero con lo mismo, pero no entramos en una caldera, por lo tanto no tenemos una contrapresión. Y cuando tú no tienes la contrapresión, la energía interna se llama calor específico. Es lo mismo, Q es igual a la masa con el calor específico de la sustancia que estoy calentando por la variación de temperatura. O Q es igual al calor de transformación unitario
es unitario por la masa total que estoy transformando. En esas dos ecuaciones trato lo mismo. Exactamente lo mismo. Acá yo tengo agua en la olla. Y el agua en la olla está a 20 grados. ¿Qué necesito hacerla para evaporar? Llegar a los 100. Ahí tienen la variación de temperatura. ¿Ya? La masa que tú quieres evaporar y el calor específico. O sea, ¿cuánto calor debo ingresar por cada kilogramo de agua para aumentar de 20 a 100? Eso es lo que tengo acá. ¿Cuánto calor? ¿Y qué es lo que es calor? Energía. Esta me dice cuánto calor debo entregar por cada kilogramo para transformar el kilogramo de líquido a vapor a temperatura constante. Y eso lo multiplico por el total de masa que tengo y me da el calor. Así de simple. Si el problema es que se complicó un poquito el tema fue cuando él introdujo el trabajo supo y cambió las palabras. Ya no era esto que estaba acá, sino que había que considerar que estamos introduciendo el líquido a presión. Pero conceptualmente el problema es el mismo. O sea, estoy haciendo algo tan sencillo. Si yo miro esto, ¿saben qué eso? Es evaporar el agua tetera. Eso es, esas dos ecuaciones evaporar el agua tetera. Y allá también, ahí también es evaporar el agua tetera, solo que aquí tengo una contrapresión. Y para eso estamos como 3 clases en educación superior. Por eso que les decía, si yo entendí realmente estos conceptos de acá, y entendí que es algo realmente simple en realidad, yo te puedo poner el ejercicio de manera muy simple, y tú harías una multiplicación y una suma, y está de otro lado. Si no lo entendiste, te va a llegar dando vuelta. No entendimos eso. Ahí está la ayuda del no, te ayuda hasta aquí. Ya, veamos entonces cómo ahí estamos. ¿Cierto? Se tomó la entalpía del líquido saturado y luego, ¿cierto? La prioridad de la multiplicación por sobre la suma. Ahí tenemos la calidad y aquí tenemos la entalpía FG, la variación de entalpía FG. Si tengo, mira, ¿qué es lo que era MG? Dijimos que la calidad es igual a la masa de vapor partido por la masa total. ¿Puedo despejar MG? Sí. Sí. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces MG es la calidad por la masa total. ¿Nos dieron la masa total? Sí, en los 4 kilogramos. ¿Calculamos la calidad? Sí, 0,15. Entonces tengo la masa de vapor. ¿Ya? Y si tengo la masa de vapor y tengo el volumen específico del vapor que lo saqué de tabla, ¿qué es lo que fue esto? El último ejercicio que hicimos. Cuando les dije, hay una diferencia entre H y H. ¿Cuál era la diferencia? Uno específico y el otro del total. ¿Y cómo tenemos H? H es el H específico multiplicado por la masa total. Así se acaba. Hicimos exactamente lo mismo. El volumen total es el volumen total de vapor, es la masa de vapor multiplicado por volumen específico de vapor. Y ahí tienes el volumen total de vapor. ¿Y dónde está el resto de volumen? Si en mezcla. Si en mezcla tengo volumen de vapor y volumen de líquido. Así la red que te da el volumen de líquido. ¿Ves? Si no era tan feo el monstruo. Y ahí usamos calidad y mira cómo la terminamos usando. Primero la calculamos y mira cómo la terminamos usando. Ahí y así. Ya, creo que estamos como terminando ya el repaso. Sí, terminamos. Todo eso era el repaso. Porque ustedes estudiaron termodinámica 1 con
compró factor. Entonces yo tengo que decirle, oiga, su alumno está maravilloso. Escucha, profe, que buen profe usted. No lo niego. Porque si no, si le digo que está mal el curso, próximo semestre, ¿o no? Bueno, todavía falta. ¿Ah? Viste, ahí está. ¿Qué después? ¿Ah? Salir era el único que había notado todas las fórmulas y el resto no las tenía. Ahí está. Son las 20:59 y ya está guardando el cuaderno. Ya, no, pero estamos listos porque nos conviene pasar a otro momento. Ya, la próxima clase ya entramos de lleno ya a la materia de la unidad que corresponde en realidad. Así que los invito a que todo el esfuerzo para asistir. Bien, Felipe Aranda, Walter Barraza, Carla Bravo, Luis Cisterna, Leonardo Curriquil, Juan Fernández, Hugo Figueroa, Matías Guajardo, Matías también, Mauricio Jara, Alfredo Jiménez, Javier León, Carlos Morales, Edgardo Neira, Felipe Barrao, Benjamín Ramírez, Pablo Rojas, Borja Rojas, Giro Sarfati, Julio Salinas, Luciano Sepúlveda, Jan Tapia, Ronald Vega, trabajando en un repaso. Y si ustedes me preguntan a mí, para varios de acá, si por no decir muchos de acá, parece que estábamos pasando la materia por primera vez. A eso voy. Que si para muchos de ustedes esto fue más que un repaso, porque si hubiese sido un repaso, yo paso así, listo. Solo para refrescar un poco la memoria. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que muchos de acá fue más que un refresh. Entonces, si has venido poco y no participaste del refresh, analiza la situación en que estás realmente. Y esto yo les dije, esto lo vamos a repasar porque es instrumental, es decir, es como una herramienta para lo que vamos a tener que pasar realmente. Entonces, va sin la herramienta al trabajo. Es como que voy a hacer una reparación de un auto, sé todos los conceptos del auto, a lo mejor me aprendí todos los conceptos del auto, pero voy sin herramientas para entender. Ese sí, por ejemplo, a eso me quiero. Entonces, si no participaste mucho en el repaso, tiene un tema fuerte y de entender. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si voy a ir a hacerle reparación al vehículo, sé todo lo del vehículo, pero voy sin herramientas, ¿lo puedo hacer? No. Esa es la clave de la presentación. ¿Viste? Ya. Entonces, ¿estamos listos?